llamado así por un patólogo, James Ewing, quien lo describió a principios de los años 1900. Es un cáncer óseo altamente maligno y es más frecuente en la infancia. Así que la mayoría de los pacientes que tienen sarcoma de Ewing son niños y adolescentes entre 10 y 15 años, aunque puede ser ocurre en la edad hasta los 40 más o menos, pero el 80% son menores de 20 años. En cualquier porción registral, también en los tejidos blandos, pero suele estar en la diáfisis de un hueso largo o laptop. Hey, es imported sword en la pared torácica, que fue descrito por el Dr. Askin y que a veces se conoce como un tumor de Askin, pero que es solo un sarcoma de Ewing que corre en el pecho. Así que puede que te estés preguntando, ¿qué es esto? Y no es un disco antiguo. El sarcoma de Ewing es uno de los tumores de células redondas, lo que significa que las células que lo forman son tumores no particularmente distintos, que con un núcleo central que todas. Y hay muchos tumores que pueden parecerse a un sarcoma de Ewing, así que esta es activa. Y la mayoría de los patógenos es del oro. Yo no puedo decir cuál de estos es un sarcoma de Ewing frente a algunos otros tumores de células redondas. ¿Y cuáles son los otros tumores de células redondas? Pueden ser muchas cosas. Ya sabes, hoy estamos hablando de Ewing, pero hay otros tumores que pueden parecerse a este, incluyendo un condrosarcoma mesenquimal, que es obviamente muy diferente. El osteosarcoma de células pequeñas, que es un tumor de células pequeñas. Razón. Esto, Ralph. Mieloma óseo, un tumor de células plasmáticas, y el linfoma, un tumor, generalmente células B cuando está en el hueso, puedan tener este aspecto. Histiocytosis de células de Langerhans, o lo que a veces en ortopedia pensamos que es granuloma eosinofílico, puede parecer un tumor de células redondas. La leucemia, que es mucho más común que el sarcoma de Ewing, cuando afecta al hueso, un rhabdomyosarcoma de Ewing. Normalmente no se ve en el hueso, pero bajo el microscopio puede tener similar. Y aunque la enfermedad metastásica en los niños es mucho menos frecuente que en los adultos, tumores metastásicos, como el neuroblastoma y el tumor de Wilms, pueden aparecer en el hueso, y también son tumores de células redondas. Y en personas mayores, carcinomas de células pequeñas y... Así que, esto no guiamos como cirujanos, pero el patólogo necesita clasificar todos estos. Cuando él o ella obtiene una biopsia. ¿Qué es el sarcoma de Ewing? ¿Es una célula redonda, como acabamos de decir? Con cierta diferencia. Normalmente a lo largo de vías neuroectodérmicas, pero es principalmente un tumor cuando busca varios marcadores, como otros ferecedores. No tiene eso,
es simplemente indiferenciado. Así que es casi como un diagnóstico de exclusión. This tempor que había tumores neuroectodérmicos que se parecían a ese, llamado tumor neuroectodérmico primitisal. Ahora, sabemos que como tienen la misma translocación genética que el sarcoma de Ewing, pensamos que son los mismos tumores, aunque puedan parecer similares a microscopio. Y así el pene, no, engrostarting más. Aunque puede que veas ese término solía ser más prominente. Así que el Ewing, menos del 10% FERD, tumores óseos malignos primarios, pero en estudios de poblaciones sería un tumor bastante infrecuente, y aquí puedes ver el fémur y los huesos pulmonares de la extremidad inferior son sitios comunes, al igual que la pelvis. Y luego hablamos de los que se producen en la pared torácica. Si pensamos en otros tumores malignos óseos, el osteosarcoma sería el más común. Muchos de los principios de los que vamos a hablar hoy son similares para el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma. El osteosarcoma es más común que el de Ewing. El sarcoma también se presenta en pacientes menores de 20 años, pero también se da en adultos. Así que hay un segundo pico que el sarcoma de Ewing no tiene. Luego está el condrosarcoma, que es el tercer sarcoma óseo más común, pero es muy raro en niños. Y es más frecuente en... Así que, la edad de presentación, ¿verdad? Algo entre estos tres tumores. Y por alguna razón, que no se entiende realmente, es que es menos frecuente en personas de ascendencia africana, asiática y nativa americana. Y nos da story short de un sarcoma de Ewing. Clínicamente, no es específico. Suelen presentarse con una masa de tejido blando bastante grande con dolor, pero cualquier sarcoma puede hacer eso. Tienden a presentar masas de tejido blando más grandes que los osteosarcomas, pero no es la regla rígida y rápida. Ocasionalmente, pacientes pueden tener fiebre y pérdida de peso y parecer enfermo, y una de las cosas que hay que entender sobre un sarcoma óseo es que los pacientes no suelen estar enfermos, por así decirlo. Why? La mayoría de las veces, los pacientes con sarcoma de Ewing tampoco están enfermos, pero ocasionalmente pueden ser y presentar síntomas sistémicos. Rara vez se ve eso en el osteosarcoma o en el ley condrosarcoma. Estos debilitan el hueso porque lo destruyen muy rápidamente y pueden presentarse como una fractura patológica. Si están en la columna vertebral, pueden irritar raíces nerviosas y tener síntomas parecidos a la ciática. No hay análisis de sangre para cualquier sarcoma, en realidad. Pero es a major y se asocia un mal pronóstico en pacientes que tienen una élite. Y aunque se podría pensar que las fracturas de trayecto serían bastante comunes, no es así. Normalmente se estorna la máscara lleva al paciente al médico. Antes de que eso ocurra, perder tumor puede suceder. Y aquí está. Ese de un sarcoma de Ewing es lo que llamamos permeativo. Lo que significa que estas pequeñas células redondas comen en la cavidad medular y crecen. Esa canales en la corteza, los sistemas de versión, y los canalículos crecen inter. Hueso restaurador. Why?
lo suficientemente rápido como para no destruir todo el hueso en su presencia. Así que no es lo que llamamos una lesión geográfica, puramente lucente, porque esto simple tirar small break dealing mouth, tumor en crecimiento. Esta cosa simplemente sips a lo largo de casi como una infección. Través del hueso. Suele estar asociado a una gran masa de tejido blando, que puedes ver en esta placa simple. Y esto es un triángulo de Codman, que puede ocurrir en muchas cosas. Normalmente lo asociamos con el osteosarcoma, pero se puede ver en infección, se puede ver en cualquier tumor de crecimiento rápido, y esto es no es un tumor, que está surgiendo en respuesta al crecimiento de este tumor, casi intentando tapiarlo, sí, pero está incompleto, y por eso termina aquí, y se obtiene esta apariencia triangular. Y luego, por alguna razón, Ewing se asocia con lo que llamamos piel de cebolla. Y puedes ver aquí que esto es capas de hueso nuevo perióstico que se ha de la piel de una cebolla. ¿Y por qué ocurre eso? No sé. Si el tumor, varias fases de crecimiento y crecimiento durante un tiempo. El huésped responde, crece de nuevo, el huésped responde y obtienes esta estratificación. No sé si alguien sabe realmente. Always stirring you see. Ve a menudo en un paciente con sarcoma de Ewing. No siempre latente o evidente. Y luego hablamos de la masa de tejido blando. Así que si tuvieras que tener en mente el aspecto que debería tener un sarcoma de Ewing óseo, esta sería una buena imagen. Esta es una que realmente muestra las características permeativas. Muy bien, que es solo zipping along, comiendo el hueso un poco, pero todavía se puede ver la corteza residual y es a través de entre el hueso trabecular. Este tiene una fractura patológica. Puedes ver que hay una gran masa aquí. Tienes la sensación de hay una masa de tejido blando también. Así que todas las características de Mrathenim y length es dar o taster. No está bien marginado en un tumor benigno. El huésped va a formar un borde óseo maduro alrededor de un tumor benigno. Este está creciendo lo suficientemente rápido como para que el huésped no tenga suficiente tiempo para hacerlo, por así decirlo. Y entonces tienes esta masa de tejido blando. Lo que es importante reconocer es que puede que no veas la masa de tejido blando en la radiografía. Así que aquí hay algo obviamente preocupante. Algo está cargom. Este es el fémur trocánter menor aquí. Así que esto es una especie de lateral. Y se puede ver la corteza posterior se está comiendo. Y puede que no pienses demasiado en eso. Puede que ni siquiera lo veas bien en una película AP. Pero cuando miras esta, puedes ver que hay una enorme masa de tejido blando. Está involucrando la cavidad medular del hueso. Está destruyendo el hueso. Así que las mismas características que acabamos de ver en la radiografía simple y la resonancia magnética es probablemente nuestra prueba más útil para conocer la extensión de la enfermedad. No necesariamente le da el diagnóstico, pero es útil. Y gran parte de los tejidos normales están inversos y ayuda en la planificación quirúrgica. La pelvis. Radiografías simples. Dravis. Son delicadas como cualquier tumor. Así que si miras esto, podrías decir, realmente no pasa nada. Algunas personas podrían centrarse en estas cosas radiolúcidas, que son solo gases intestinales. Pero, si miras cuidadosamente este hueso, se ve bastante fino. Este está siendo carcomido, un poco, no es del todo normal, pero no se ve tan mal. Y eso es porque la pelvis tiene forma de cuenco. Y entonces está inclinada.
Y entonces estás filmando una película plana a través de ella, y el sacro en realidad está saliendo, que sí, perpendicular al suelo. Así que es muy difícil hacer diagnósticos, solo con las radiografías simples de la pelvis. Se necesitan estudios especiales, tal que en este caso, una resonancia magnética muestra esta enorme masa de tejido blando que probablemente no habría. No está placa simple. Así. Si estás preocupado por una lesión en la pelvis, necesitas algún tipo de imagen 3D, ya sea una resonancia magnética, y eso va a ser mucho más valuable que simplemente una radiografía simple. Y cuando miras una radiografía y ves una lesión permeable como esta, lo que piensas es en osteomielitis, que es mucho más común, y la verdad, obviamente mucho más comúnmente, y puede destruir el hueso similar a un sarcoma de Ewing. Una de las cosas que aprendí hace unos años, eché a un paciente que pensé que iba a tener un Ewing del húmero, y por alguna razón lo tenía. Había abstenido. Tenía una radiografía de 6 u 8 semanas antes que era prácticamente normal. Luego, cuando los estoy viendo 6 semanas más tarde, es en su mayoría destruido. Los tumores no destruyen el hueso tan rápidamente, pero la osteomielitis sí. Así que siempre hay que pensar en eso. ¿Siempre? Solíamos decir, si se hace una biopsia, siempre hay que hacer un cultivo. Y si se hace un cultivo, siempre hay que hacer una biopsia. Hablamos de histiocitoma de células de Langerhans que puede producir agujeros en el hueso. No suele tener una masa de tejido blando, pero puede. Y si te haces una resonancia magnética, verás un edema de tejido blando a su alrededor. Así que a menudo se les conoce como sarcomas de Ewing. Nos hace felices si podemos hacer una biopsia y mostrar que es granuloma eosinofílico o histiocitoma de células de Langerhans y no un Ewing. El osteosarcoma a veces no produce mucho hueso mineralizado, por lo que puede parecer irradiolúcido como un Ewing. El linfoma puede ser idéntico, y es humor, del que a menudo me olvido. Así que siempre hay que tener eso en el fondo de la mente, y puede ocurrir a cualquier edad. Y luego hay algunos sarcomas pleomórficos indiferenciados. Era lo que es George Eshrami, que pueden parecer un sarcoma de Ewing, porque no, forman una matriz. Así que estas son las cosas que podrían estar en una lista de diagnóstico diferencial al mirar los estudios de imagen. Cuando observas el sarcoma de Ewing, y es probablemente, creo que este es el espécimen bruto de ese húmero que vimos hace unos minutos. Llena la cavidad medular con ¿qué es? Tejido blanquecino, que es donde están todas estas células redondas azules. Puedes ver que se está comiendo la corteza aquí. Se extiende a través de la cavidad medular, y por lo general termina bastante. Y eso se puede ver en la resonancia magnética. Y se extiende hacia el tejido blando. Puede haber lo que llamamos una pseudocápsula a su alrededor. Pero no es una verdadera cápsula, y las células tumorales pueden extenderse más allá. Aquí está, uno del fémur donde ha habido una fractura patológica, y usted puede ver el masa de tejido, que es bastante. Y eso es de la clase de masas que usted ve. Ya no solemos ver muestras como esta porque la mayoría de los pacientes reciben quimioterapia preoperatoria. Creo que tenemos estos porque estos dos especímenes, debido a la fractura patológica por lo que obtuvo una regresión antes quimioterapia. Y aquí están nuestros amigos, las pequeñas Sastera Sud. Y no hay nada particularmente característico en esto. Hay estas pequeñas force, citoplasma, y esas resultaron ser glucógeno. Pero se puede ver que en otros solíamos, en los viejos tiempos, germinales, desplazamiento de plasma, o una tinción que tiñe para el glucógeno. Así que estas cosas aparecían rojas. Pero no había nada particularmente
característico en ellas. Por eso Nor suele hacer un diagnóstico basándose únicamente en los portaobjetos. Y esto es obviamente preocupante para malignidad, pero podría ser cualquiera de esas células redondas de las que hablamos. Aquí hay otro paciente, Cox, pero en este caso está formando estas pequeñas cosas circulares o lo que llamamos pseudo-rosetas, que se asoció con la diferenciación neuroectodérmica. Y por eso está llamada NET. Incluyó en el diferencial, y solíamos intentar distinguir las dos. Post-Descent Embrace More. Translocación, ahora los consideramos todos como un solo tipo de tumor. Así que es lo que el patólogo va a hacer cuando que él o ella recibe los tejidos, es que van a mirar bajo el microscopio. Obviamente, van a hacer inmunistoquímica, un montón de tinciones para intentar excluir otros tumores de células redondas. Ya no solemos hacer microscopía electrónica, pero eso mostraría el glucógeno. Entonces van a hacer algo para buscar la translocación, siendo la más común 1122. Y eso es a menudo por fluorescente perspicacia a la hibridación. Tumores que son más confusos. Ellos pueden tratar de hacer un panel más amplio de pruebas genéticas. Y así que aquí están las manchas características para el sarcoma de Ewing. Sí, de no mention. Así que todas estas pequeñas cosas marrones que ves, está mostrando que estas células redondas se tiñen para CD99, y luego la mosca 1 es parte de la translocación, por lo que los núcleos se tiñen para eso. Hacen otras cosas también. Para que se hagan una idea, así es como se distingue un sarcoma de Ewing de los demás tumores de células redondas. Ewing es uno de los tumores que tiene una translocación. Fue uno de los primeros ors reconocieron los tumores óseos y será translocación el cromosoma once y 22. Y los genes que se mezclan son E y FLY1, y eso es alrededor del 800. De los sarcomas de Ewing, hay un número de otras translocaciones de las que no tienes que preocuparte. Hay otros tumores como el de Ewing que tienen diferentes translocaciones, algo más allá del tema de esta charla. Pero encontrar esta translocación es la mejor manera de saber que se trata de un sarcoma de Ewing, y nuestros patólogos confían mucho en ello. Y estas son el resultado de una fusión proteínas que luego produce una proteína aberrante, que es un factor de transcripción, y da la célula de Ewing una ventaja de crecimiento sobre las células normales. Uno pensaría que sabiendo eso, seríamos capaces de Stray. Excelentes terapias que se centrarían en eso y curarían a los pacientes con sarcoma de Ewing. Pero hasta ahora, no estamos allí. Así que una vez que se hace el estudio, hablaré de en un minuto hay que hacer una biopsia. Y aquí es donde se confía en la resonancia magnética o la tomografía computarizada, porque se quiere planificar la biopsia cuidadosamente, y ya no hacemos muchas biopsias incisionales, aunque es lo que solíamos hacer. Pero si no tienes la disponibilidad de biopsias con grade, tienes que pensar cómo voy a tratar a este paciente si resulta ser un sarcoma óseo. Así que, en tu mente, miras los estudios de estadificación y dices, esto es lo que yo haría para extirpar este tumor. Si está en el muslo, ya sabes, tal vez una incisión lateral o medial. Y luego o cuando usted está haciendo su biopsia incisional, qué tipo de dibujar la incisión a cabo, y let's biopsia a lo largo de esa línea número T. Incisión esperada. Y usted intenta hacer la menor disección directamente hasta la masa de tejido blando. No me hueso de
Intenta evitar contaminar las estructuras neurovasculares. Y. Contamina el menor número de planos posible. Y obtienes algo de tejido. Para el cetólogo, si tienes la disponibilidad de secciones congeladas, no es mala idea hacerlo para asegurarte de que tienes tejido diagnóstico. Pero no van a tomar las decisiones en la biopsia porque, de lo que acabamos de hablar, tienen que hacer tinciones especiales para SOR. Solíamos hacer muchas biopsias incisionales. Y ahora trabajar con nuestro Regius. Y ellos hacen corneales, bien con ultrasonidos, con imágenes de TC, pero con los mismos principios. Quieres saber dónde va a ser la incisión, así que tienes que conocer a tu radiólogo o hablar con él o ella antes de la biopsia. Si es como quiero que coloques la aguja, porque los radiólogos pueden ser bastante innovadores, de donde podrían colocar la aguja en lugares que tú nunca, ni siquiera soñarías. Así que es mejor trabajar con alguien que conozcas, hablar con él y decirle, así es como quieres hacerlo. Porque en teoría, el tracto de la biopsia con aguja gruesa puede estar contaminado con células tumorales, al igual que lo está el tracto de la biopsia incisional. Si es necesario extirpar un tracto de biopsia con aguja gruesa, lo intentamos si podemos, no es crucial. Las biopsias incisionales deben resecarse en el momento de la cirugía, porque suelen tener células tumorales, a través del camino que tomó para llegar al tumor. Así que este es un ejemplo de biopsia con aguja. Para la fluoroscopia suele ser un tipo de aguja trocar, donde se obtiene un montón de núcleos. Una vez más, hay que asegurarse de obtener suficiente tejido para que el patólogo tenga suficiente material para hacer un diagnóstico definitivo. He aquí un ejemplo de una biopsia incisional. Bien colocada, porque si el tumor estuviera aquí en alguna parte, harías una incisión que va por aquí. No quieres hacerlo así. Transversalmente, quieres que sea longitudinal. Podrías fácilmente rodear esto y sacar ese tracto con el tumor en el momento. Resección del tumor. Así que la explicación, obviamente, comienza con una radiografía. Y es importante por hueso. Normalmente se realiza una hemogénesis también de todo el hueso. Se pueden producir pequeñas metástasis dentro del hueso afectado. Y el sarcoma de Ewing, al igual que ocurre con el osteosarcoma, de propagación del sarcoma de Ewing, metástasis sería el tórax. Así que hacemos un diagnóstico por TAC torácico para buscar enfermedad metastásica. Y el segundo lugar más común, hueso. Así que hasta hace relativamente poco, nos basábamos en una gammagrafía que sigue siendo pero si tendemos a preferirlo, porque es un poco más sensible que una gammagrafía ósea. Y creo que están haciendo esto, menos probable que obtenga una biopsia de médula ósea solo para ver si hay células metastásicas. Para empezar, aunque tienen formas más elegantes de hacer esto ahora. Así que cuando se hace ese estudio metastásico, se encuentra de enfermedad metastásica en alrededor del 25% de los pacientes. Y eso obviamente va a conducir a un peor pronóstico que alguien que no tiene enfermedad metastásica o diagnóstico. Aunque es importante darse cuenta o conceptualizar que prácticamente todo el mundo, cada paciente, más del 90% tiene diagnóstico de enfermedad micrometastásica. Simplemente puedes encontrarlo en estudios de imagen, porque si solo tratas el tumor primario, incluso si lo tratas con éxito,
El 90% de los pacientes harán metástasis y morirán de enfermedad. Así, asumimos que todo el mundo es metastásico en el momento del diagnóstico, pero es peor si realmente puedes ver los Mets. Y esa es la razón. Por actúa sobre la micro enfermedad metastásica, de modo que se atrapan estas pequeñas células que han aterrizado en el pulmón o en la médula ósea y se tratan antes que se conviertan en un verdadero tumor. La quimioterapia no es tan buena para la enfermedad masiva y por eso utilizamos la cirugía o radiación para el tumor primario. Otros factores pronósticos, aparte de la enfermedad metastásica, pelvis tiene un pronóstico peor. En no localizaciones, los tumores de mayor tamaño tienen un peor pronóstico. Es los estudios tienen peor pronóstico y más recientemente respuesta histológica a la quimioterapia. Así que si se administra preoperatoria y la masa se reduce y el patólogo examina la muestra de resección y no hay células tumorales, ese paciente va a tener mejor pronóstico que si todavía hay células viables alrededor. En este caso, es más un todo o nada. O tienes algo de viabilidad o no tienes nada. A diferencia del osteosarcoma, en el que gradúan la respuesta. Así que aquí tenemos a un paciente al que se le hizo un TAC torácico. Y se puede ver que aquí hay una lesión metastásica, que puede haber tenido otras. Y entonces tienes que averiguar. A veces es confuso porque hay otras enfermedades que pueden causar pequeños nódulos como este en el pecho. Pero en presencia de un conocido sarcoma de Ewing, esto sería bastante preocupante. Y aquí está la gamografía ósea que muestra que la lesión primaria está caliente y que está tratando de ver si otros huesos están involucrados. En este caso no lo estaba. Aquí hay otra metástasis pulmonar. Así es como se ve en un escáner PET. Y normalmente lo combinamos con un TAC, que nos da más información anatómica. Y puede ver el Auschwitz, que es más una medida de actividad diabólica, mientras que una grafía ósea es una medida de formación ósea y vascular. Así que esto es más sensible, ya que estos son altamente metabólicos. Tumores y se puede fusionar ya sea con una resonancia magnética o una TC. Normalmente utilizamos TC. En este caso es una resonancia magnética. Ya hemos hablado un poco de esto. Si encuentras enfermedad metastásica en el diagnóstico, la probabilidad es mucho menor. Si es solo en el pulmón, tienen un mejor pronóstico. Vemos cómo responden a la quimioterapia. A veces extirpamos las metástasis. Y hay algunos protocolos que contemplan la radiación a todo el pulmón para intentar mejorar la supervivencia. Y que probablemente ofrece algunos beneficios. Hay algunos estudios en marcha con eso. Pero, solo para recapitular, principalmente, mascotas más sensibles, y la enfermedad metastásica, y el diagnóstico es un factor pronóstico. Entonces, ¿cómo nosotros, como cirujanos tratar el sarcoma de Ewing? Bueno, en realidad, no somos solo nosotros. También lo hacen los radioterapias y los oncólogos médicos. Se será de quimioterapia. Y normalmente empezamos con quimioterapia. Y la ventaja de esto es que estas grandes masas de tejido blando normalmente disminuyen de tamaño, considerablemente, pues de quimioterapia preoperatoria. Y en cuanto al tratamiento de la enfermedad macroscópica residual, se puede optar por la extirpación o por la radioterapia. Y hay cierta confusión sobre esto en cuanto al tratamiento del sarcoma de Ewing. Son bastante equivalentes. Algunas personas argumentarían que hay una mayor tasa de recurrencia local con radioterapia que con cirugía. Pero no hay ningún estudio realmente bueno para saberlo con seguridad. La razón principal por la que preferimos es que ahora que los pacientes sobreviven, pueden contraer sarcomas inducidos o asociados a la radiación en el hueso tratado.
Si pensamos que podemos obtener un margen negativo con una resección, resecarlos, a menos que pensemos que no tenemos posibilidades de obtener un margen negativo y una reconstrucción, break. Why? Cuando empecé a practicar finales, la probabilidad de sobrevivir en Israel era .2. 75%, 5 años de supervivencia. Así que estoy curales y con el uso de quimioterapia como la cirugía o RAM. Los tipos quimioterapia se han dado a lo largo de los años. Pero puedo decirte que esto es lo que hacemos ahora y creo que en Europa este es el tipo de protocolo que, hey, es un régimen de 5 fármacos. Avadriamicina, Cytoxan, ifosfamida, un etopósido. No soy oncólogo, así que no puedo entrar en detalles más que para decir que uno es a time reset. Que sí, se toman estos fármacos. Why? Se administran con un intervalo de 2 semanas en lugar de 3 o 4. ¿Se ha mejorado la supervivencia? Eso es lo que significa la compresión del intervalo. Intentan administrar tanta quimioterapia en el menor tiempo posible. Nuevos en quemeo. No curamos a todo el mundo con esto. Y se están estudiando en estudios clínicos aleatoristas. Ya hemos hablado de esto. Mejor pronóstico si se trata de enfermedad localizada, si tienen una buena respuesta a la quimioterapia. Puede importar qué tipo de translocación tienen y otras cosas genéticas. Pero no somos nada. Aún no hemos llegado a... Así que el tratamiento del tumor primario es la radiación o la resección quirúrgica. Ambos parecen funcionar. Ahora se trata principalmente con resección sola. Segundas neosías. La radiación se utiliza principalmente para tumores grandes y voluminosos de la pelvis vertebral. No se puede resecar, aunque estamos mejorando. En la región de tumores de la columna, pelvis y negando a reconstrucciones que son funcionales. Las lesiones tabulares periatídicas solían ser muy difíciles de tratar, pero ahora hay algunos implantes que lo hacen más factible. Si no creemos que podamos obtener un margen negativo, entonces a menudo irradiaremos si la función es deficiente o el paciente rechaza la cirugía. Es importante comprender que trata a un paciente con radioterapia. No hay consecuencias funcionales, especialmente en niños. De crecimiento, por lo que pueden tener discrepancias en la longitud de las extremidades. Mostrado aquí, puedes tener recurrencias. La mayor de estas son estas, neoplasias secundarias, que se producen en algún lugar entre 5 y 2020, 5% de los pacientes que sobrevivieron a la sarcoma de Ewing. No solíamos preocuparnos por esto porque nadie sobrevivía, pero ahora que están sobreviviendo, nos preocupamos más por esto. Así que aquí hay un paciente que no pensé en ese momento. Esto fue en 1990. Podría conseguir una buena resección en... Así que chulo tomamos con Rose Turap. Recuerdo, Diesel. Así que ahora este paciente... y ahora tenemos que volver y resecarlo, porque no hay buena alternativa. Pero... la recurrencia local del sarcoma de Ewing suele ser un signo de muy mal pronóstico. Así que pudimos extirparlo. Encontramos un aloinjerto que encajaba. Su función era bastante buena, pero ella murió dentro de un año de esto, de la enfermedad metastásica. Y aquí tenemos un ejemplo de un paciente que yo... Después de que... Fordarster, de Ninor, lesión en su fémur proximal. Uno de los problemas es que el hueso se vuelve enramainregt debido a la radiación, así que es muy difícil diagnosticar si algo va mal, así que tenía dolor, preocupado por ello. Los
Hizo una biopsia. Todo lo que vimos fue osteonecrosis. Y pensamos que era solo un cambio por radiación. Pero luego persistió con dolor. Unos meses después, se hizo una tomografía. ¿Ves esta masa? Y entonces le hicimos otra biopsia. Y esto es un inducious war osteosarcomas, sí. Así que tuvimos que hacer una desarticulación de cadera. Finalmente murió también. Así que, solo para reiterar, una de las razones por las que intentamos evitar la radiación es por escenario ahora que los pacientes sobreviven a su sarcoma de Ewing. Y aquí hay un ejemplo de un chico joven. Puedes ver que las placas de crecimiento están todavía abiertas. No puedes ver mucho en la radiografía aparte del engrosamiento cortical. Aquí. Pero la resonancia magnética muestra esta masa. Si recibes quimioterapia desaparece. Somos que podríamos conseguir un margen de resección aquí arriba y aquí abajo. Así que eso es lo que hicimos. Pusimos. Esto es un halo injerto y fijación. Guay. Que eventualmente sanó. Y aquí está muchos años después. Tara es que tiene y su propia sin tuvo ningún tipo de detención del crecimiento. No tiene que preocuparse por un sarcoma inducido por radiación. Aquí hay una niña que era un poco de un desafío. 2 años y medio con esta gran masa. Puedes ver lo extensa que era. Y recibió quimioterapia preoperatoria. La masa stuffs. Pero el problema era cómo recomponer esto en un niño de 2 años. Y ciertamente no quieres irradiar el húmero en un niño de 2 años. Afortunadamente, un pequeño halo injerto que pusimos allí, de un banco de huesos, y que duró 4 o 5 años, y ahora ha sido convertida a una prótesis expandible. Ahora sabemos que es una superviviente, y estamos dando aunque la longitud de las extremidades y la extremidad superior no es tan impide. Y entonces, en la pelvis, si pensamos que podemos sacarlos y salvar una función razonable, como aquí, intentaremos hacerlo. En este caso, así que eso es bastante fácil de hacer. Los que involucra el acetábulo. Ahora tenemos, a medida, 3 de prótesis impresas que podemos, fabricación específica para cada paciente y ponerlo allí. Y creo que eso es todo. Así que, eso es un rápido resumen de ver el sarcoma. Gracias.